el maestro Cristóbal Urrutia Fernández, juez tercero de justicia para adolescentes del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con la ponencia Obstrucción a la Justicia. El maestro Cristóbal Urrutia es egresado de la Universidad del Valle de México y cuenta con posgrados de maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídica Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. También es maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Cuenta con la especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. También concluyó su doctorado en Derecho Constitucional. De igual manera cuenta con diversos seminarios, diplomados y cursos. Seminario Internacional en Defensa Judicial de los Derechos Humanos por la Escuela Libre de Derecho. Interpretación Judicial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Reforma Procesal Penal y su interpretación, en el caso México y Caribe, por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Poder Judicial Federal. Acceso a la información judicial y los beneficios para la sociedad por la Suprema Corte. Ley Natural y Ética Objetiva en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Tribunal de Tratamiento contra Adicciones y la Corte de Drogas. Razonamiento Jurídico y Herramientas Argumentativas del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La prueba y argumentación de los hechos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También entre sus diplomados es el teórico práctico en materia penal y proceso penal denominado de defensas penales, en justicia penal para adolescentes en el Distrito Federal por la Procuraduría, entonces Procuraduría General de Justicia y Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Interpretación y argumentación jurídica por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Técnicas de oralidad por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Medios alternativos de solución de conflictos por el Instituto de Formación Profesional. Especializando en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes con enfoque en autoridad de supervisión en medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. Actualmente cursa el diplomado en Derechos Humanos, doctor Jorge Carpizo, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Dentro de los cursos, curso de preparación para aspirantes a cargo de juez penal en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Actualización en materia de justicia para adolescentes por el Instituto de Estudios Judiciales. Capacitación para jueces en el Sistema Procesal Penal Acusatorio en el Instituto de Estudios Judiciales. Programa de capacitación en la Reforma Procesal Penal en México, litigio en audiencias previas. Derechos Humanos, Tratados Internacionales y su aplicación en el nuevo proceso penal por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Ingresó al Tribunal Superior de Justicia en el año de 1996. En su trayectoria judicial ha tenido los cargos de administrativo especializado, secretario proyectista, magistrado por Ministerio de Ley, juez cuarto de transición en materia de justicia para adolescentes, juez séptimo en proceso escrito en materia de justicia para adolescentes, juez tercero en sistema procesal penal acusatorio en materia de justicia para adolescentes. También ha sido catedrático en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el Instituto de la Judicatura Federal del Consejo de la Judicatura y en otras instituciones educativas a nivel superior. De igual forma, ha impartido diversos cursos, diplomados y conferencias referentes al Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Agradecemos la participación y solicitamos el uso de la palabra del maestro Cristóbal Urrutia Fernández. Adelante, maestro, por favor. Gracias, estimado doctor. Buenos días. Buenos días a todas y a todos los que en esta fría mañana nos acompañan. Bueno, quiero empezar agradeciendo al doctor Enrique González Barrera por la atenta invitación, por la siempre consideración que tiene hacia mi persona, por dejarme formar parte de la Universidad Tepantlato, de la que ya algunos años venimos participando. Y bueno, en esta mañana
me corresponde, pues, más que una ponencia, una conferencia, pues es charlar con ustedes. Así es que siéntanse con la confianza de poder interrumpirme, de poder participar, si así lo desean, respecto del tópico que voy a compartir, del cual les voy a platicar, que se refiere al castigo ejemplar a los jueces que provoquen obstrucción a la justicia. La denuncia la presentará el mismo Ministerio Público que participó en la audiencia. Bueno, para contextualizar el tema, evidentemente tuve que hacer una lectura de la exposición de motivos, precisamente donde surge, digamos, esta idea, ¿no? Que se dice que es progresista, que es de avanzada, ¿no? Me refiero a toda esta reforma. Sin embargo, una vez que, si ustedes también tuvieron la oportunidad de revisarla, de analizarla, pues se darán cuenta que no solamente suele ser contradictoria, sino, como decimos aquí, es pan con lo mismo, es retórica, es demagogia, y yo establecería una nota de inicio, ¿no? Realmente para poder comprender esta exposición de motivos, es necesario tener una mente un tanto inquisidora medieval y además un poco esquizofrénica para poder entenderla, porque realmente parece que no tiene como un orden, una estructura, y sobre todo, y es a donde voy a enfocar la charla esta mañana, no tiene una base científica. Bueno, comienza esta exposición de motivos señalando que el México de hoy exige que evolucione y se transformen en aquellas estructuras que no han permitido brindar seguridad a la sociedad. Bueno, llama la atención esta primera frase del México de hoy, porque no se entiende a qué se refiere exactamente. Me parece que raya en una afirmación anacrónica o descontextualizada, para lo cual en su caso considero que se debió realizar un estudio multi e interdisciplinario que tomara en consideración, por ejemplo, ramas de la ciencia como son la sociología, la antropología, la economía y, en fin, muchas ramas científicas, para poder saber realmente cuál es la realidad que vivimos hoy en México, o las realidades, porque lo cierto es que cada uno percibe la realidad conforme a sus circunstancias, como decía un poeta, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, cada uno percibe la realidad distinta, cada proceso instaurado, cada carpeta de investigación que se inicia, cada proceso que se inicia, tiene una realidad totalmente distinta. Aunque tengamos 1000 personas cometiendo el mismo delito de secuestro o de robo, se cometen por circunstancias totalmente multivariables. Entonces, bueno, de aquí me parece que la exposición de motivos adolece de un fundamento, de un sustrato científico. Y sigue diciendo que así como las que han impedido que las personas gocen de los derechos que les corresponde y las han mantenido en un estado latente de desesperanza y de desencanto ante las reformas que prometieron cambiar y mejorar las circunstancias en las que actualmente se vive, como es el caso en materia de impartición y procuración de justicia en materia penal. Bueno, aquí esta exposición de motivos parece ser que viene a salvar todo lo que no se ha podido hacer en los últimos 100 años de historia de justicia de este país, o al menos a partir de la entrada en vigor o de la reforma penal de 2008 a nivel constitucional, o de la puesta en marcha de manera plena a partir de 2016, ¿no? Evidentemente, pues esta es una justificación, una justificación precisamente que utiliza la motivación, la expresión de motivos, para de alguna forma empezar a echar por tierra la reforma en materia penal de 2008.
Y sigue diciendo que en el año 2014 se expidió el Código Nacional, que el objeto era establecer las normas jurídicas que habrían de observarse durante el proceso penal que permitiera esclarecer, como dice la propia Constitución. O sea, esto surge de la propia Constitución, artículo 20, apartado A, fracción primera. Esclarecer los hechos, proteger y reparar a las víctimas, evitar la impunidad, que el inocente, ¿verdad?, proteger al inocente y que obviamente pues, se garantice un debido proceso. Bueno, esto de garantizar el debido proceso es lo último, me parece, que va a salvaguarda o busca salvaguardar esta iniciativa de ley. No obstante, dice, continúa haciendo esta exposición de motivos a casi 3 años de su implementación en todo el territorio nacional y de haber sido esta presentada como una reforma penal de avanzada, la impartición de justicia, y aquí obviamente descalifica, no ha dado los resultados esperados, pues la ineficiencia de los sistemas y procedimientos de investigación criminal a cargo del Ministerio Público y la policía sumando, así como la falta de condiciones óptimas para que las víctimas de los delitos puedan denunciar, han permitido la continuidad de la impunidad y denotan una falta por parte del Estado para garantizar la seguridad pública en tanto que tanto reclama la sociedad. Bueno, a continuación yo extraje algunas ideas centrales en donde busca, digamos, asentarse esas afirmaciones que a mi modo de ver rayan a fin de cuentas en afirmaciones dogmáticas, afirmaciones como inicié diciendo sin una base científica. Y en ese sentido, dice la exposición de motivos, se destacan los siguientes aspectos, ¿no? Es decir, si bien es cierto, no se han logrado los objetivos de la reforma procesal penal, bueno, es por las siguientes situaciones. El nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en una carpeta de investigación ascendió. La razón fue porque las víctimas consideran una pérdida de tiempo y desconfía de la autoridad. Asimismo, no existe un acceso pronto y efectivo a la justicia, ya que casi la mitad de los asuntos se acumulan en los escritorios ministeriales. Se destacó que la Procuración de Justicia enfrenta una grave crisis, pues la corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones de derechos humanos y las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías son claramente los factores que alimentan esa desconfianza. La interpretación de la cadena de impunidad muestra la ineficacia y la ineficiencia institucional que se va acumulando en la cadena de impartición de justicia. Solo el 3% llega a una sentencia condenatoria. Bueno, habrá que ver por qué razones, ¿no? Si no se fija como meta una justicia de calidad para los mexicanos, el sistema de justicia penal corre el riesgo de viciarse. El sistema de justicia penal no funciona si los operadores del sistema no se encuentran debidamente preparados y no cuentan con los suficientes conocimientos, haciendo un especial énfasis en que es necesaria una mayor preparación técnica de los peritos, pues se considera como un foco rojo en la estrategia de la justicia. En cuanto a la preparación técnico-jurídica de los operadores del sistema, hay un gran fracaso, porque no hay abogados preparados, escuelas que los formen, no hay personal en el ámbito de las procuradurías ni de las policías ya preparadas para atender las nuevas exigencias del modelo de justicia penal, ni los controles suficientes para cuando la mayor parte de los asuntos serán objeto de la negociación entre postulantes, defensores y acusados. Bueno, aquí todo lo mete, ¿verdad? De forma abstracta, todo lo mete en el mismo frasco y hace un collage ahí de todas esas ideas. Sin embargo, me parece que cada una tiene su propia línea de investigación, merece su propia línea de investigación, merece que realmente se cuente con estadísticas, con investigación científica seria, estadísticas. Bueno, estas cuestiones se buscan, o más bien la expresión de motivos buscó sustentarlas en, por ejemplo, las estadísticas de la Encuesta Nacional de Victimización, el Censo Nacional de Procuración de Justicia, trabajos de la Consulta Nacional sobre el modelo de Procuración de Justicia, los resultados del Índice Global de Impunidad en 2018, los comentarios del ministro Luis María Aguilar Morales, que participó en un encuentro de jueces en el sistema de justicia penal, intercambio de experiencias sobre la operación de centros de justicia, las manifestaciones de un presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Michoacán y los comentarios del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diego Valadez. Bueno, evidentemente pueden ser referentes, pero no pueden, reitero, sustituir una base científica.
Como podemos advertir, en la exposición de motivos no se contempla ni por asomo alguna referencia científica ni estadística basada en la investigación seria respecto de las causas o el origen de la problemática, es decir, del por qué la impartición de justicia no ha dado los resultados esperados. Es bien cierto que la política no se dedica a hacer ciencia, ni la ciencia se dedica a hacer política, pero esta última, sin la ayuda de aquella, es decir, la política sin la ayuda de la ciencia, está destinada, desde mi personal perspectiva, al fracaso. Al respecto, surge la siguiente interrogante. ¿Qué papel ocupa la ciencia en el diseño de las leyes y de las políticas públicas en nuestro país en materia de procuración y administración de justicia? Para intentar dar alguna respuesta, vamos a retroceder un poco en la historia. Y les pido que me tengan un poco de paciencia, pero quiero llevarlos a que puedan ustedes visualizar cuál es la ideología que impera en nuestro país en la clase política al momento de diseñar una legislación o de diseñar una política pública. Miren ustedes de dónde vienen nuestros antecedentes. Generalmente se acepta que los orígenes del mundo occidental contemporáneo se encuentran sobre todo en la cultura griega, que se desarrolló desde antes de los siglos VII, antes de nuestra era, hasta la muerte de Alejandro, en el año 323. En este breve lapso de no más de 500 años, se enunciaron por primera vez casi todos los principios de la política, las leyes, literatura, poesía, artes, filosofía y las características que configuraron las civilizaciones occidentales. Otra de las culturas que también aportó un componente crucial en los orígenes de nuestra cultura fue la cultura judía, que dio los elementos básicos de la religión cristiana. Cabe señalar que en la conformación de la realidad existencial cotidiana del hombre latinoamericano confluyeron no solamente la cultura griega y la cultura judía, sino la inmensa riqueza de las culturas indígenas como consecuencia del encuentro entre las culturas española y las civilizaciones precolombinas, mesoamericanas y sudamericanas. Ahora bien, desde el punto de vista de la evolución histórica del pensamiento científico, la confluencia de los tres principales antecedentes de nuestra cultura latinoamericana como mexicanos, es decir, la cultura griega, judía y la indígena mesoamericana, ha resultado en un producto muy sui generis, que ha decidido intentar, ¿no?, conciliarlos, en vez de decantarse por solo uno de ellos. Es decir, tratamos de absorber de esa cultura griega, de esa cultura judía y de la cultura mesoamericana. Bien, cabe decir que si la reunión, fíjense ustedes, cabe decir que si la reunión de dos culturas, la griega y la judía, tomó más de 1500 años para generar un producto más o menos estable, y me refiero a la cultura europea en los siglos II al siglo XVI de nuestra era, imagínense ustedes, se dice que la síntesis, ¿no?, para que el producto de las tres culturas a las que me he hecho referencia pueda dar un producto adecuado, un producto fino, se tomarían unos 3000 años aproximadamente. O sea, imagínense cuánto tiempo tiene que de la conquista, ¿no? Hace 550 años aproximadamente. Entonces nos falta un largo camino por recorrer. Pero precisamente a partir del siglo XVI se agregaron nuevos componentes a la cultura europea que rompieron la unidad característica de la Edad Media y contribuyeron al surgimiento de que, recordemos que lo que sucede cuando llegan los finales de la Edad Media, lo que viene después pues es el renacimiento, la etapa renacentista, ¿no?, que tuvo su expresión en la filosofía, en el arte, en el pensamiento, en la tecnología, y obviamente también otro movimiento fue el protestantismo y la revolución científica, evidentemente. Estos movimientos fueron adoptados con menor problema en los países del hemisferio norte de Europa. En cambio, España siguió otro camino. Y quiero que les pido por favor que aquí pongan mucha atención, específicamente por lo que hace a la revolución científica, empezó por eliminar, específicamente por lo que hace a la revolución científica, empezó por eliminar a la Tierra del centro del universo, ¿no? O sea, vino evidentemente toda una entrada, un abrazar a la ciencia, a la física, a la química, a la biología. Además, cuestionó la autoridad del dogma como la última corte de apelación de la verdad y en su lugar propuso a la naturaleza. En términos cronológicos, los tres movimientos antes mencionados se iniciaron en el breve plazo de 2 siglos, del siglo XVI al siglo XVIII, pero crearon un parteaguas definitivo en la cultura europea. En cambio, España
por razones que obviamente por obviedad de tiempo no nos da para poder explicarlos, tomó una decisión distinta, una decisión desafortunada. ¿Por qué? Porque se opuso a cualquier forma de cambio en su sólida estructura medieval, se opuso en forma sistemática y frecuentemente violenta a cualquier intento de disminuir el derecho divino de los reyes y los papas al poder, de dudar de la autoridad sacrosanta de las Sagradas Escrituras frente a las nuevas ideas del Renacimiento, del protestantismo y de la revolución científica. Estimados amigos, pues fue el espíritu europeo que trajeron los conquistadores a la Nueva España, el que justificó sus actitudes brutalmente destructoras de nuestras culturas indígenas, el que mantuvo a la revolución científica alejada no solo de España, sino de sus colonias americanas por casi 3 siglos, entre ellos México. Este espíritu fue también el principal responsable de que México y el resto de Latinoamérica se hayan incorporado tan tardíamente al movimiento hacia la modernidad, patrocinado por la ciencia, quedando integrados en consecuencia al tercer mundo. Desde luego, otros factores en las últimas décadas han contribuido a consolidar este resultado, como lo son la falta de visión científica, así como la falta de voluntad política para invertir de manera enérgica y decisiva en la investigación científica. Pareciera que ese espíritu medieval aversivo a la ciencia sigue presente aún en la memoria filogenética de la ciencia política. Más bien, gobiernos latinoamericanos como el nuestro, en pleno siglo XXI, siguen apostando al discurso retórico y demagógico para lograr los cambios sociales prometidos en campaña. Sin embargo, como bien todos sabemos, existe un claro interés de manipulación y agrado a las masas, incluyendo ideologías, concesiones, halagos y promesas que muy probablemente no se van a poder realizar, pues no se ajustan a la realidad social. Incluso con omisiones y con información incompleta, pretendiendo solo la conquista del poder político a través de conseguir el apoyo y el favor del pueblo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero a diferencia de lo que vivimos en nuestra realidad, estimados amigos y amigas y amigos, en 1989, el presidente George Bush firmó una declaración presidencial que designaba la década de los 90 como la década del cerebro. Así es, el apoyo económico y el interés público en la investigación neurocientífica había sido mínimo. Se requería incrementar programas para el estudio del sistema nervioso y afrontar la creciente tasa de trastornos neurológicos. Tan solo en la primera mitad de la década se destinaron, escuchen bien, 1.5 billones de dólares a las ciencias neurológicas básicas y clínicas. Las neurociencias abarcan el estudio interdisciplinario del cerebro. En ella convergen distintas ramas que van desde las ciencias naturales y las ciencias exactas hasta las humanidades, es decir, las neurociencias abrazan el derecho. Disciplinas como la biología, las matemáticas, la informática, la lingüística, la filosofía, la química, la física, la psicología, la medicina y, como dije, y el derecho son parte de su campo de estudio y se interesan por los aspectos moleculares, celulares, computacionales, médicos, evolutivos, del sistema nervioso, así como su impacto en la sociedad. De la misma manera que distintas disciplinas constituyen a las neurociencias, es decir, la psiquiatría, la medicina, la neurología, la psicología, la biología, la fisiología, estas también se ramifican en diferentes categorías, entre las que resaltan las neurociencias que estudian las áreas afectivas, la relación entre el sistema nervioso y las emociones, las del comportamiento, cómo el cerebro interviene en la conducta, que esto es una base muy importante para poder operar el derecho. De hecho, en mi experiencia, yo uso a través de las neurociencias, puedo resolver una suspensión condicional del proceso, un procedimiento abreviado, incluso imponer una sanción en el juicio oral. El área clínica, que se encarga de los desórdenes y las enfermedades del sistema nervioso, las computacionales, que se encarga de modelos computacionales, cómo son y cómo funciona el cerebro, cómo es y cómo funciona el cerebro, las del desarrollo, cómo el sistema nervioso evoluciona desde la concepción hasta la adultez. Las moleculares, el papel de los genes y moléculas en el cerebro, la neurolingüística, desarrollo y expresión del lenguaje, entre muchas otras. ¿Cuáles son los grandes desafíos en la actualidad? Bueno, la comprensión de la conciencia como un conjunto de células, como la comprensión de la conciencia, es decir, como un conjunto de células, 100,000 millones de neuronas en el cerebro, puede formar la sensación subjetiva de que yo soy yo, y cada día cuando me despierto y me veo en el espejo me puedo reconocer sin siquiera hacer un esfuerzo.
Estamos tan acostumbrados a ese reconocimiento visual que parecería que es algo normal, algo natural. Sin embargo, en nuestro cerebro se desarrollan senda actividad nerviosa, ¿no? Una vez que se logra comprender y se logra describir, los mismos neurocientíficos, los mismos científicos físicos, matemáticos, han llegado a establecer que la complejidad del universo no se compara a la complejidad del cerebro. Otro de los desafíos es el entendimiento del aprendizaje y la memoria, descifrar cómo y dónde se guardan los recuerdos, cómo pueden recuperarse y si es posible su manipulación. Evidentemente que esto nos sirve para técnicas de litigación y como muchos de ustedes ya saben, tenemos una rama de la ciencia llamada la psicología del testimonio. Bueno, la cognición y la toma de decisiones, cuestiones históricamente concernientes a la filosofía, han resurgido gracias a las neurociencias. A recrear el modelo computacional que permite a las neuronas percibir e interactuar con el mundo y los mecanismos biológicos que moldean nuestros actos a través de la evaluación del costo y la recompensa, que esto se ve mucho en justicia para adolescentes. Y bueno, otro tema que también es muy importante es, ¿existe realmente libre albedrío? ¿Podemos manipular una decisión? ¿Dónde reside la fe? En fin, entre otras situaciones. Las neurociencias han llegado al campo del derecho para auxiliar en la toma de decisiones jurídicas. El llamado neuroderecho se ocupa desde la detección de mentiras, el libre albedrío, neurotransmisores y la responsabilidad, hasta las decisiones de los jueces, que es el tema que nos interesa. La salud mental de los imputados y los tratamientos. El concepto de neuroderecho está dando origen a ideas muy innovadoras en el ámbito del derecho y del sistema de justicia penal que pronto serán de uso muy frecuente en todo el mundo. La particularidad de esta disciplina es que busca la comprensión del comportamiento humano a través del estudio del encéfalo, el estudio del cerebro y su interacción con el medio ambiente, la epigenética. El neuroderecho tiene repercusiones muy relevantes, tanto conceptuales como aplicadas, jurídicas y forenses. Analiza los fundamentos del libre albedrío a la vez que acude ante los tribunales de justicia para poder explicar las consecuencias de dicho arbitrio y sus alteraciones. Un ejemplo interesantísimo de su potencial lo encontramos en el estudio de la toma de decisiones judiciales. Los preceptos del neuroderecho animan investigaciones que analizan si los jueces, cuando aplicamos las normas jurídicas, realmente actuamos de forma racional, de forma abstracta, o confluyen nuestros procesos neurofisiológicos, neurobiológicos, y también confluyen nuestras emociones al momento de determinar o resolver una sentencia o emitir una decisión en tal o cual forma. Es decir, las neurociencias se encargan de estudiar los sesgos que todos los juzgadores, todos absolutamente en el mundo tenemos. Bien, las relaciones entre el derecho y el estudio científico del comportamiento humano son de larga historia. Allí están como muestra tanto la psicología jurídica como la psicopatología forense. Sin embargo, el rasgo distintivo en el concepto de neuroderecho es la estructura de las neurociencias como el punto de referencia principal para poder comprender la conducta humana en su interacción con la ley penal. La pretensión primera y fin último de las neurociencias en relación al derecho es contribuir con la justicia social. En síntesis, el neuroderecho es el estudio del sistema jurídico y la procuración de justicia a través de las neurociencias, a través del reconocimiento de que los comportamientos humanos obedecen a una base biológica, por lo cual podemos hablar de una biología de la conducta. Ahora bien, volvamos al punto central del tema. Castigo ejemplar a los jueces que provoquen obstrucción de la justicia. La denuncia la presentará el mismo Ministerio Público que participó en la audiencia. En ese sentido, la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales señala: es parte importante de este proyecto la incorporación de un numeral en el cual se insta al inicio de un procedimiento ante la Comisión Disciplinaria Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para determinar la responsabilidad de los jueces cuando con sus conductas provoquen obstrucción de la justicia. Y de esta manera dirigirlos hacia la investigación judicial correspondiente, haciendo de ello un castigo ejemplar a la corrupción que se vive en el ámbito judicial. Ya en su artículo 19, en su párrafo cuarto, refiere que no obstante, el Ministerio Público que interviene en el proceso o las partes podrán presentar la denuncia ante el Ministerio Público correspondiente cuando estimen que el órgano jurisdiccional ante quien se tramita la causa incurrió en alguna conducta posiblemente constitutiva de delito.
a efecto de que se inicie la investigación correspondiente. Además de que, como ya observamos en general, la iniciativa de mérito carece de toda base científica para sustentar el supuesto fracaso del sistema de impartición y procuración de justicia penal en México, y en concreto por lo que hace imponer a los jueces un castigo ejemplar por obstrucción a la justicia, cabe señalar lo absurdo, lo ilógico y lo insostenible que resulta tal propuesta. Primeramente llama la atención el uso de la frase castigo ejemplar. Bueno, pues que yo inicié esta charla diciéndole que hay que tener una mente medieval, ¿verdad? Inquisidora medieval, ¿sí? Porque esto del castigo ejemplar, bueno, me parece que ya habíamos eliminado esa teoría retribucionista del derecho penal para los imputados, ¿no? Entonces, imagínense ahora hablar de un castigo ejemplar atendiendo a servidores públicos como son los jueces. Lo que nos lleva a preguntar es, ¿en la actualidad se imponen castigos a quien se determina que es plenamente responsable de la comisión de un delito? Aquí les traigo algunas ideas, obviamente muy superficiales, muy sencillas, pero simplemente para poder ejemplificar la idea del concepto del castigo. Novoa Monreal expuso lo siguiente: el derecho de castigar no tiene sustento en el derecho penal contemporáneo, sino que constituye un postulado ideológico correspondiente a ideas que tuvieron aceptación en otras épocas, expresiones de un pensamiento metafísico basadas en principios absolutos y a priori, elaboradas sobre la base de razonamientos deductivos y no verificables científicamente. Conforme a los principios que se atribuyen tradicionalmente al derecho natural, el derecho de castigar podría ser fundamentalmente conforme a este, ¿no? Según los principios del Estado secularizado, que hoy se admite, no podría caber en la idea de un derecho a castigar. El derecho de castigar no puede encontrar acogida en un derecho penal científicamente estructurado y cabalmente diferenciado de la moral. Los avances dogmáticos en materia de culpabilidad eliminan el espacio posible para la subsistencia de un derecho de castigar. Y finalmente, un derecho a castigar atiende a un sistema retribucionista de la pena sin mayor propósito, o sea, eso lo sabemos en la realidad, por más que se busque justificar desde una visión ventariana, ¿no? Sin mayor propósito que causar un malestar o una aflicción en la persona restringida a su libertad. Entonces, no sé a ustedes qué les parece, si esta frase, un castigo ejemplar, habrá sido, bueno, un error de dedo, habrá sido, no sé, un resbalón, pareciera que es sinónimo de la pena. Bueno, la pena evidentemente suele ser aflictiva, hoy en día, nada más veamos lo que se vive en los reclusorios, en las penitenciarías, pero viniendo de un legislador, de alguien de alguien que tiene además un compromiso a nivel constitucional, nacional y convencional internacional, de que al momento de legislar, al momento de realizar un diseño legislativo, debe de entender y comprender o abrazar la protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. A mí me parece que este legislador anda totalmente perdido, ¿no? Me parece que no sabe distinguir, no conocen las teorías relativas a la pena, y está trayendo a la actualidad, a pleno siglo XXI, figuras tan añejas, medievales, como es el castigo. Asimismo, por lo que hace a que los jueces cometan obstrucción de la justicia, pues, digo, tampoco están descubriendo el agua tibia, como dice esa frase, ¿no? No están descubriendo el hilo negro. No olvidemos que tanto el Código Penal Federal como el Código Penal aplicable a la Ciudad de México ya contempla sendos títulos que contienen delitos contra el servicio público, contra el adecuado desarrollo de la justicia y contra el ámbito de la administración de justicia, incluso en contra de la corrupción, ¿sí? Cometidos por servidores públicos, por lo que no se advierte ninguna novedad al respecto. Y bueno, finalmente, por lo que hace a que la denuncia la presentará el mismo Ministerio Público que participó en la audiencia, pues esto conlleva en sí mismo a la idea malévola, ¿no?, de influir en el ánimo del juzgador, de tener que resolver siempre de conformidad a las solicitudes que realiza el Ministerio Público, so pena que de no ser así, se denunciará su actuación con la correspondiente iniciación de la carpeta de investigación, lo cual es a todas luces coopta la independencia judicial, además de que, como se dice, como ya dijimos, pues no es nada novedoso, ¿no? Entonces,
atendemos, bueno, en la exposición de motivos hay una idea muy recurrente, que tiene que ver con la deficiencia en la que incurre el Ministerio Público y la Policía de Investigación a efecto de llevar dicha investigación, ¿no? Es decir, y a la par se propone la figura del juez investigador. Me parece que estamos regresando, ¿no? A más de un siglo de donde el juez era el juez investigador y precisamente tenía a su cargo la policía judicial. Con lo cual, además, más allá de que dice la exposición de motivos, que busca, obviamente, pues hacerle frente a todas aquellos reclamos de la sociedad, de injusticia, de impunidad, me parece que hablar de la figura de un juez investigador, pues violenta a todas luces el debido proceso, ¿no? La independencia judicial, la división de funciones entre quien acusa, entre quien defiende y entre quien va a resolver la causa. Entonces, yo creo que esta idea que le surgió al legislador ni es novedosa, es contradictoria, es bizantina, ¿no? Y además, para ir concluyendo, y hablando un poco de la independencia judicial, citaré un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de un pariente mío, Urrutia Laubreux versus Chile, es un caso muy reciente, de 27 de agosto de 2020, que lo que interesa sostiene lo siguiente, párrafo 104, dice, adicionalmente en casos de procesos disciplinarios en contra de jueces, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que el alcance de las garantías judiciales y de la protección judicial efectiva para los jueces debe ser analizado en relación con los estándares sobre independencia judicial. ¿De qué nos habla aquí? Que hay un estándar nacional y hay un estándar internacional y hay documentos, hay protocolos o hay acuerdos, ¿no?, que se han celebrado, ¿no?, documentos donde se establece cómo debe de ser protegida, cómo debe ser enmarcada, ¿no?, y resguardada esa independencia judicial. Obviamente que esa independencia judicial es de señalarse, no es para que el juez haga lo que le venga en gana, actúe por fuera, ¿no?, del marco de la Constitución, de los tratados internacionales de ley, sino precisamente es para que al momento de actuar sea en protección, en tutela de los derechos humanos de las partes, de la víctima y del imputado. Dice este caso que estoy citando, cita un caso distinto, que es el caso Reverón Trujillo versus Venezuela, en donde la Corte precisó que los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, y aquí hace una diferenciación, una distinción, dice, los jueces contamos con garantías específicas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, lo cual la Corte ha entendido como esencial para el ejercicio de la función judicial. El ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado, tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez en específico. Respecto a la garantía contra presiones externas, la Corte ha señalado que el Estado debe abstenerse de realizar injerencias indebidas en el Poder Judicial o en sus integrantes y adoptar acciones para evitar que tales injerencias sean cometidas por personas u órganos ajenos al Poder Judicial. Retomemos un poco las ideas de la exposición de motivos. Si esta se la pasa afirmando que el Ministerio Público es incapaz de poder llevar a cabo una actividad de investigación científica, con inteligencia, con visión, y por tanto propone que ahora sea el juez el que se convierta en el investigador y que coadyuve el Ministerio Público con el juez. Entonces, ¿de qué se trata o hacia dónde se dirige la reforma? Bueno, el Ministerio Público totalmente un cero a la izquierda desde la exposición de motivos. Luego, bueno, entonces vamos a recargarnos sobre el juez, de tal manera que o condenas, o procesas, o vinculas, ¿no? O dictas una sentencia condenatoria o dictas una sentencia condenatoria. O sea, no debe de haber otro tipo de resoluciones porque en tanto que el juez, como ya lo afirmamos, sea parte de la pretensión ministerial, bueno, esto podrá servir para que el Ministerio Público
¿no? A efecto de deslindarse de responsabilidad o de lavarse las manos, pues se le atribuye al juez, ¿no? Entonces, evidentemente con eso está violentando el estándar internacional, convencional, interamericano, ¿no? El Estado mexicano, ¿no? Donde busca entrometerse, busca tener injerencias, ¿verdad? A través de una ideología, como la vemos en la exposición de motivos, en donde, si bien es cierto, todos los jueces de este país sabemos que existen configuradas una serie de conductas delictivas a través de tipos penales en los diferentes códigos, evidentemente pues nosotros no estamos pensando en que en algún momento vamos a cometer una conducta delictiva. Estamos capacitándonos, preparándonos, tomando clases, haces una maestría, haces el doctorado, estás tú en esa inercia, ¿no? De crecimiento, de desarrollo profesional para llevar a cabo de mejor forma tu actividad jurisdiccional. Pero no es lo mismo, ¿verdad?, que en el discurso político, ¿verdad?, tengas, como se dice, ¿no?, como la espada de Damocles encima de la cabeza, ¿no?, nada más esperando a que te equivoques o a que falles, ¿no?, o a ver que resuelvas en contra de lo que pide el Ministerio Público para que sobre ti ahora la investigación. Imagínense ustedes qué aberración si el propio Estado está dudando de la capacidad de investigación del Ministerio Público respecto de delitos que cometen el ciudadano. Sí, bueno, no nada más el ciudadano. Bueno, imagínense si tendrá la capacidad para poder investigar o poder realmente, digamos, estructurar, armar una carpeta de investigación en donde el juez es el denunciado, ¿no? O sea, ahí sí le vamos a crear al Ministerio Público, ¿no? Entonces, el Ministerio Público es ineficaz para investigar cualquier tipo de delitos que no involucren servidores públicos, pero entonces ahora sí, el Ministerio Público será pieza clave para poder investigar a los jueces. Bueno, si no mal recuerdo, me parece que ahí hay una propuesta también de crear juzgados y tribunales especiales en responsabilidad penal, que a mí me parece que también contradice, ¿verdad?, el estándar convencional. Bien. Bueno, si lo que busca el Estado realmente es que se esclarezca la verdad, bueno, pues no podemos hacer, como decía Albert Einstein, pues es una estupidez que querramos obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces, la ley por sí misma, sea este Código Nacional, sea un nuevo Código Nacional, o vengan 100 códigos nacionales, pues solamente van a proponer una metodología epistemológica para el esclarecimiento de los hechos. Pero, retomando el tema de las neurociencias, precisamente, mientras no nos apoyemos los operadores del sistema de justicia penal en este país, en la ciencia, pues vamos a navegar solamente en dogmatismos, en puritanismos, en cuestiones dogmáticas, porque, a ver, hablemos, no sé si tengo tiempo, me parece que sí, en el caso de un juicio oral, ¿no? O más o menos analicemos todo el proceso, ¿no? A mi modo de ver, las carpetas de investigación que se inician son averiguaciones previas. Es lo mismo, es pan con lo mismo, ¿no? Ya lo hemos visto, varios compañeros jueces, ¿no?, han evidenciado, ¿no?, por ejemplo, en los casos de narcomenudeo, cómo 3, 4, 5 policías declaran lo mismo, ¿no? Se les llama entrevistas, pero siguen siendo declaraciones, ¿no? Claro, evidentemente toman los datos de uno de los elementos de la policía, la narrativa de un solo policía, y después, ¿qué pasa? Que solamente le cambian los nombres. Me parece que lo mismo, la misma práctica viciada del Ministerio Público. ¿Qué pasa en la vinculación? ¿Qué pasa ya, digamos, en la audiencia inicial, cuando el juez vincula proceso? El Ministerio Público no investiga y llega con los mismos datos de prueba a la etapa intermedia, ¿no? Si acaso ahí llegará algunas circunstancias, pero realmente no se ve un avance, no se ve una propuesta distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan los tribunales de enjuiciamiento al juicio oral, ¿no? Pues con 5 testigos por parte del Ministerio Público que vienen aleccionados y vienen a declarar de manera perfecta. El Ministerio Público, pues, me parece que no se da cuenta que sigue llevando su actividad en una ideología de la prueba preconstituida, o más bien de la prueba tasada, en donde piensa que porque 5 o 6 testigos vienen a declarar lo mismo,
¿verdad?, va a obtener una sentencia condenatoria. Precisamente las neurociencias a través, ¿no?, de la psicología del testimonio, de la biología de la conducta, una vez que empezamos a comprender cómo funciona la percepción, el recuerdo, el almacenamiento del recuerdo, la evocación, ya no solamente porque nos diga la Corte en una jurisprudencia, sino porque ahora no lo puede afirmar la ciencia, ¿no? Podemos tener una visión distinta del interrogatorio de los testigos. O sea, es evidente ahora, a través de las neurociencias, que el almacenamiento de nuestros recuerdos, no depende de nuestro yo consciente. Depende de un órgano llamado hipocampo, que él decide qué guarda y qué no guarda. ¿Sí? Y de tal manera que la información, además que se guarda en el cerebro, no se guarda en un solo cajoncito, y ahí va todo el hecho delictivo, y ya cuando el Ministerio Público o el defensor pregunten, bueno, ya sale el cajoncito y saca toda esa información. De ninguna manera opera así. Dicen los neurocientíficos que esa información que es filtrada, que es percibida por el cerebro, el hipocampo la filtra, la disgrega en olores, sabores, colores, formas, en momentos, y la guarda en todo el córtex cerebral. Habrá información que el hipocampo la va a perder. Entonces, ¿qué sucede? Dice el Ministerio Público, o la lógica de los registros de investigación es que se guarde o se almacene en un papel, pues, la memoria del testigo, ¿sí? Lamentablemente, lo que declara o lo que expresa la víctima o el policía o el testigo de hechos al estar ante la presencia del Ministerio Público, casi nunca se ajusta a la realidad. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público siempre le da una ayudadita, ¿no? Entonces, pues hay una manipulación del testigo, de la víctima, del policía, ante el Ministerio Público. Cuando hay varias víctimas, bueno, o varios testigos de los hechos, se comunican la información, de tal manera que llega un momento en que nosotros no logramos diferenciar cuando algo fue percibido de forma directa por nosotros y cuando algo fue insertado por voz de alguien más. Llega un momento en que narramos una historia, pero que se constituyó de la experiencia personal, pero además de la experiencia de otros. Además, ¿cuántas veces los testigos de los hechos o las víctimas van pensando cuando van en su vehículo, cuando van caminando, cuando están en su negocio, y que van a ser víctimas o testigos de un delito? Para cuando el cerebro reacciona de que está siendo atentado, de que está siendo violentado, de que está siendo agredido, ya pasaron valiosos segundos en donde como víctima, y lo digo por experiencia propia, no percibimos. ¿Por qué? Porque en ese momento esa información no es relevante para nosotros. Entonces, cuando recobramos la conciencia de lo que está sucediendo, ya avanzaron al menos los primeros momentos de ese hecho delictivo. Si aparte le sumamos todos los, se denominan por cierto científico, advierte que hay varios pecados de la memoria, como son, por ejemplo, cuando las víctimas del delito se les somete a un estado emocional o hay un desequilibrio emocional, obviamente no van a prestar la igual atención al hecho, porque lo que busca uno instintivamente, por ejemplo, cuando uno es amagado con una pistola es no ver al sujeto, ¿no? Te cubres la cara, volteas el rostro, no sé, haces una actividad como de resguardarte. Entonces, estos solamente son algunos mínimos ejemplos de la infinidad de cuestiones que se pueden dar en la falla de la percepción de un evento delictivo. Entonces, si nosotros seguimos en la misma vertiente, si el diseño de las legislaciones sigue sobre una metodología epistemológica meramente formalista, dogmática, alejada de la realidad, de la base biológica de las personas, evidentemente no vamos a obtener resultados distintos. Vamos a obtener los mismos resultados y hoy en día los ministerios públicos siguen perdiendo y perdiendo y perdiendo en los casos ante los tribunales, porque además de que no saben litigar, bueno, no saben cómo extraer la información valiosa para que le sirva al juez, ¿no?, de convencimiento y pueda emitir un fallo de condena. Entonces, me parece que
esta propuesta de nuevo Código Nacional no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Sería evidentemente un retroceso, y más bien, me parece que la labor debe ser seguir adelante, seguir incorporando a la ciencia en nuestra labor del derecho, y bueno, tratar de instrumentar lo mejor posible el Código Nacional en nuestra actividad cotidiana. Bueno, me parece que con esto daría por terminada mi intervención. Muchas gracias y les deseo que tengan un excelente día. Saludos a todas y a todos y nos vemos pronto. Gracias.